Bonita tarde, queridos huelvineros. Estamos aquí en nuestro jueves de podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy con Silvia Aguilar. ¿Cómo estás, Sil? Hola, Andy. Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Ya no llueve. Hoy hay solecito. Está fresquín. Muy bonita tarde hoy y una bonita vista que tenemos desde aquí. Con plantitas y todo. Yeah. Pues estamos aquí reunidos el día de hoy. Reunidas y ustedes todos y ustedes también. Para platicar de nuestro tema del día de hoy. Se llama desescolarizar o no desescolarizar. Esa es la cuestión. Y todo se deriva de que el martes, que fue martes de blog, subimos un artículo que tú escribiste que fue más como un ensayo, ¿no? Es correcto. Les queremos platicar que Supersil está siendo doctorante en educación. Entonces, uno de tus trabajos fue hacer este padre ensayo que se llama La importancia de la educación y su impacto con la sociedad actual. Es correcto, sí. Sí, bueno, fue una materia muy interesante analizar la historia de la educación en nuestro país y bueno, saber, entender por qué estamos como estamos. Ajá. Fue un proceso de aprendizaje muy enriquecedor para mí porque, bueno, como decía Napoleón, dicen que Napoleón era el autor de esta frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, yo cuando leí que iba a tomar esta materia, estaba yo muy entusiasmada por conocer la historia de la educación y cómo se fue desarrollando en nuestro país. Lamentablemente, puedo decirle al señor Napoleón que se equivocó porque, pues, conocemos la historia y a lo largo de la historia lo que pude aprender es que nos hemos tropezado con la misma piedra una y como otra también vez, ¿no? Napoleón y Waterloo y con los rusos y bueno, señor. Entonces, conocer la historia no nos ha ayudado absolutamente a nada. Y pues llegamos a una etapa importante. Creo que ahorita la educación en nuestro país está viviendo una de las etapas de cambio más álgidas, más importantes. Yo creo que la educación ahora va a ser antes del COVID y después del COVID, ¿no? No solo en México, sino en muchas partes del mundo. Por esta situación de confinamiento, por esta situación de que muchas mamás ya tomaron, muchas de ellas, otras no, tomaron las riendas de la educación de sus hijos en sus manos, ¿no? Hay unas reinas que las veo en Instagram y que pintamos y ahora hicimos matemáticas y ahora expliqué química con principios de nutrición. O sea, hay unas reinas rifadas, ¿no? Súper. Hay otras que están peor que las maestras, ¿no? Y que se ve que chanclean a los hijos y están sentados ahí con el cinturón a un lado, ¿no? Con metodología muy Montessori, ¿verdad? Sí. Pero como quiera, la situación nos está obligando a los papás a cambiar nuestra visión de educación. Y bueno, pues vamos a explicar primero, si te parece, qué significa desescolarización. Sí, creo que es importante. Unifiquemos criterios. Cuéntanos. Podamos saber. Bueno, la desescolarización se entiende como la clausura de escuelas y como centralistas del conocimiento. ¿No? Entonces, la escuela deja de ser el lugar físico donde se concentra el conocimiento. Sí. El concepto de desescolarización salió desde hace muchos años, ¿no? Así como dato histórico y para que vean que fui muy aplicada en mi materia. Estrellita. Muy ñoña, como dice Fer. Muy ñoña. Y pues resulta que la Secretaría de Educación Pública se fundó en 1921, ¿no? Entonces, date cuenta, amiga, que estábamos a principios del siglo pasado. Ya sé, Entonces, pues obviamente nace como un proyecto de nación, porque pues si te ubicas en cuestión histórica, pues qué venía pasando después de 1921, veníamos saliendo prácticamente de un periodo de posguerra, que era la revolución, ¿no? Y les veníamos manejando lo que viene siendo pues, la crisis de esto, pero algo que resalta mucho en esa época es que las personas que tomaron las riendas del país
después de todo una revoltura, turbulenta, tenían claro que la educación era el medio para salir adelante, porque era la herramienta que iba a ayudar al país a consolidarse como nación, y que además iba a ser la herramienta por la cual se iban a resolver muchos problemas de Estado. Además, pues iba a alejar a las personas de la pobreza, porque el que se educaba dejaba de ser pobre, ¿no? Que esa es una de las cosas que si les preguntan a sus abuelitos que vivieron esa época, es tú sí estudia para que tengas una vida mejor, ¿no? Y en esas generaciones sí se asociaba la educación con una vida mejor, con una vida de calidad, ¿sale? Y bueno, esa fue la idea, y sobre todo pues pensar que los profesores, que en aquel momento tenían una figura totalmente diferente a la que tienen ahora. El doctor, el cura y el maestro. Y el maestro, ¿no? Que eran los que realmente sabían, los que tomaban las decisiones de las comunidades, los que ayudaban, y que sobre todo ejercían una importante influencia sobre sus comunidades para pues la toma de decisiones, y sobre todo para crear este concepto de nación que tanto nos hacía falta. Lo que sucede en el proceso, o sea, como idea y la creación, y en ese entonces un señor que se llamó José Vasconcelos, que fue el que fundó la SEP, eran muy buenas ideas, ¿no? O sea, como si tú lees los idearios de educación y esto en realidad te emociona, porque dices, híjole, qué padre, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Como todo, puede que haya proyectos muy buenos, pero el proceso de implementación es el que se complica. ¿Y cuáles son los factores que se complican? Uno, el factor humano. Claro. ¿No? Uno, definitivamente el factor humano. Y dos, la cobertura, ¿sí? No tuvo el Estado la capacidad suficiente para alcanzar comunidades lejanas y llegar y llevar la educación hasta el último que si en el lugar 2020 del mundo sigue habiendo esas carencias, imagínate en los 920, o sea, era un proyecto muy grande, que como dices, qué buena idea, estamos muy a favor, pero en la realidad no había los recursos. No, como todo te digo, o sea, pueden surgir muy buenos proyectos. El problema surge cuando implementas, y entonces cuando empiezas a requerir del factor humano para poder llevar a cabo ese proyecto, que de origen es bueno, pero en el proceso pues se pierden muchas cosas, ¿no? Como también los recursos. Se pierden, igual y se abren recursos, y luego de repente claro, funcionario A toma un poquito y otro poquito y otro poquito. Sí, entonces porque hay telesecundarias que no tienen luz. Sí, no, y que no tienen agua, o sea, deja tú la luz, o sea, no hay ni agua, ¿no? Ahorita ni siquiera saloncitos. Nada. Bueno, cuando hacíamos trabajo comunitario en el estado de Morelos, tú recuerdas las condiciones paupérrimas de esas escuelas, porque aparte en esa época, bueno, la época dorada de la SEP, se logró, digamos, en los 70s, que fue donde se consolida una institución que se dedica exclusivamente a construir escuelas. Y en los 70s es el auge, ¿no? Y se construyen escuelas impresionantemente. Yo recuerdo que mi papá, fíjate, cuando yo era niña, el abuelo, mi papá vendía, él trabajaba para una empresa que hacía ladrillo. Y mi papá era vendedor, y recuerdo que él vendía ladrillo para construir a las escuelas, y le vendía a esta institución que era del gobierno para construir escuelas. En esa época, que te estoy hablando, en 1970, fue el auge y fue cuando más se construyeron escuelas. Pero cuando nosotras hicimos trabajo comunitario, cuando tú estabas en la prepa, las escuelas están exactamente igual que en los 70s. Sí, ¿no? Y lo peor del caso es que les cayó el popo, el temblor, 20 millones de cosas, nadie les ha dado mantenimiento, y es más, en la arquitectura de los saloncitos de 3 pesos, se sigue viendo el efecto de los 70. ¿Qué tan buenas construcciones habrán sido? Claro, que no se han caído. Que no se han caído algunas, ¿verdad? Otras, bueno, pues les llegaron terremotos y vaya. Pero algunas escuelas, o sea, fueron tan bien construidas que aún siguen estando en pie. Sin embargo, pues ya las condiciones de las escuelas sin mantenimiento, sin esta ya no pueden dar ni satisfacer. Pero no te preocupes, porque nuestro actual regente de la SEP ya mandó a asegurar, ¿no? Pues bueno, no sé, de esa parte de seguros, no sé en realidad qué cobertura tenga, pero
sin duda, muchas de las decisiones que han tomado los líderes de estas instituciones, pues lo que menos les ha preocupado ha sido los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Y la comunidad educativa en general. O sea, hemos visto que a lo largo del tiempo se empiezan a generar intereses de sindicatos, intereses. ¿Por qué? Porque tienes que contratar un chorro de maestros, ¿no? Y entonces, pues un sindicato para que regule y esto, que a lo mejor en su tiempo fue una buena decisión. Claro. Pero también la historia nos dice que desde su momento había, por ejemplo, muchos reportes de maestros que habían sido contratados sin el perfil, ¿no? Porque me heredaste. Porque sí, y entonces, o mi tía le compré a mi tía la plaza. No tenían el perfil y entonces ni siquiera se presentaban a trabajar y los mismos del sindicato los cubrían. Y entonces resulta de que reportaban cosas que no eran. Ya desde entonces había esta parte de corrupción. Claro. Que obviamente también fue creciendo, como fue creciendo digamos, la brecha entre la capacidad de cobertura y las necesidades educativas. Entonces, por aquel tiempo se consideran, con tanto problema que surge, se considera la desescolarización y pensar, bueno, realmente pues no tenemos la capacidad, ¿verdad? Como que yo creo que pues a lo mejor podemos pensar en la autoeducación. Prometimos más de lo que estamos cumpliendo. Sí, claro, la autoeducación en casa. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en los 60s. O sea, tampoco ayer. No, okay. O sea, en los 60s, y yo creo que mucho antes ya había nacido el término, pero en los 60s era tal la llegada del agua al cuello que se empezó a manejar y el concepto nace. De hecho, en los 60s ya se pueden considerar la llegada de algunos modelos de desescolarización, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que alguien dijo, oigan, no, pues no vayan a pensar que no podemos, no vayan a pensar que una de las obligaciones del Estado, que es brindar educación, pues no puede, porque además hay un artículo constitucional, que es el 3º, que te dice que todo mundo tiene, por el solo hecho de ser mexicano, tenemos derecho a hacer educación. Entonces, ¿cómo hablas de desescolarización? A ver, tu Estado, pues que no puedes, pues que no estás... Pues, no, sí puedo, ya me calenté. Sí, pero pues que nadie se dé cuenta. Entonces, dicen, no, mejor cállate, no digas nada, porque pues no vayan a creer que no podemos. En realidad no se pudo. Se sigue no pudiendo, ¿no? Y esto fue creciendo como una bola de nieve. Lo que sucede es que nos llega la pandemia, estamos en el 2020, nos llega una pandemia y obviamente se comprueba y se recomprueba y se vuelve a recomprobar la situación de incapacidad del Estado para poder satisfacer las necesidades de la población ante una pandemia y ante una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, la historia que ya tenemos, todos la conocemos, no solamente pasó en nuestro país, ha pasado generalmente en todo lo que es América Latina. El mismo problema lo tiene Colombia, lo tienen muchos países. En donde obviamente pues la capacidad de educar se exacerba y lo que muchos papás se dan cuenta aunado a la situación económica, porque por un lado el Estado no tiene la capacidad, ¿no?, de subsanar ahorita una contingencia sanitaria. O sea, ni por seguro social, ni por educación, ni por prevención, ni siquiera ahorita tiene la capacidad. Por ejemplo, se presumía que los niños se iban a incorporar el 10 de agosto del 2020. Yo rezaba porque eso no sucediera, porque íbamos a empezar a tener muchas muertes de niños y de profesores, obviamente. Y ni siquiera la capacidad para sanitizar una escuela, porque las escuelas nunca han estado sanitizadas. Tú y yo que íbamos a las comunidades en Morelos, pregúntame si alguna vez entraste a un baño. No, sabías que te tenías que aguantar. Por supuesto. Las fosas sépticas llenas hasta desde los 70s que las construyeron. No fue uno de los proyectos que tomaron en prepa, el desasolve de una fosa séptica, porque los gases de la fosa séptica entraban a los primeros años de primaria, ¿no? Y los niños se intoxicaban. Entonces, ahora que necesitamos y requerimos de un proceso de sanitización por COVID, pues no me digas, o sea, me quiero morir de risa el pensar, por ejemplo, nos pasan muchos videos de los niños
niños de China regresando a sus escuelas, cuando los niños en China están desde que nacieron acostumbrados a usar cubrebocas, porque los asiáticos, cuando te da gripa, los asiáticos por cubrebocas. Educación usan cubrebocas. Aquí nada más quiero ver a un niño de una comunidad con un cubrebocas. Y también creo que el factor temperatura, el factor cultura, el factor comportamiento, o sea, yo nunca he dado clases en kinder porque para mí las misas de kinder son unas guerrerotas y lo pueden todo y los niñitos están súper chiquis. Yo no creo que un chiquis pueda no estar tocándose la carita o no estar jugando con su compañero porque no, o sea, nuestro sistema de socialización y todo, y una Miss no tiene tantos ojos en buena onda. Miss ya me tosió, Miss ya me escupió, Miss ya agarró mi ya lápiz y lo babió. Me vomitó. Ya me vomitó, Miss. O sea, eso pasa muy seguido. A mí me vomitaron varias veces, chamacos. Y entonces ahora se sacan de la manga ideas como que de la A a la L los lunes, miércoles y viernes, de la L a la W. Lo cual yo martes, sí quiero aquí tomar mi espacio catártico. Yo nada más les quiero decir, ok, digamos que tengo que ver, por ejemplo, el verbo to be, ¿sale? De la A a la L, ok. Y el lunes empiezo y abro mi tema. Y los niños que están en casa, voy a tener que volver a dar el mismo tema cuando vengan. Seguramente. Ajá. Y es que esa cuestión de logística y del sílabus y de la dosificación no se dan cuenta. Entonces voy a trabajar doble porque voy a estar dando la clase 2 veces o a ver cómo. A unos solo les voy a dar teoría y a otros solo les voy a dar práctica y que Dios me los bendiga. Yo creo que nadie tiene la respuesta para tu duda, ¿no? Para tu catarsis. Por favor, paren. Ni siquiera los mismos profesores. Ajá. Ahora, vamos a analizar otro escenario, Andy. Vamos a analizar el escenario de una mamá que se quedó sin trabajo, una mamá o una familia, ¿no? Que los papás no tienen ahorita para pagar colegiaturas, que tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas y muchos de ellos ni siquiera terminaron de pagar y no pudieron sacar documentos, además. No, ese es otro punto, y que además tampoco tienen dinero ahorita porque siguen sin trabajo para poder inscribir a sus hijos en el nuevo ciclo. Y que a lo mejor uno de ellos, si tienen suerte, uno de ellos puede trabajar y la otra tiene que quedarse en casa a educar hijos, ¿no? Y entonces esos nuevos papás que ya no van a poder educar a sus hijos en escuelas particulares, pues tendrán que diseñar la metodología y las estrategias para poder educar a sus hijos en casa. Ahora, aquí quiero intervenir con un post-it. Esta onda del homeschooling, que en inglés home es casa, school es escuela, que es el homeschooling, ya lo habíamos platicado en algún momento, es esta corriente que muchos grupos religiosos de Estados Unidos utilizan. No todos los de homeschool tienen rasgos religiosos, pero de ahí es más conocido que porque no te estaban muy cómodos con las visiones de currícula, decidieron hacer homeschooling y entonces, como tú dices, tenían esta parte de escuela sombrilla y nosotros hemos conocido a personas y a mamás que quieren hacer homeschooling y que lo han estado logrando hacer. Desde antes del COVID. Sí, pero como 5 o 7 años antes. Sí, hay muchas mamás que optaron por eso, como tú bien dices, por diferentes razones, tanto porque pueden ser económicas como porque la realidad en las escuelas pues ya no es lo que se... Como de violencia y bullying. Exacto, y de valores y de muchas cosas. Entonces dices, ¿sabes qué? Yo decido educar a mis hijos en casa. O sea, ya desde antes del COVID hay un movimiento muy fuerte en diferentes países que ya está educando en casa. Con esto del COVID yo creo que esto se va a reforzar, que este movimiento se tiene que reforzar. Claro. Y aún te digo, les comento algo. En cada país tiene sus propios, digamos, lineamientos, ¿no? Porque es lo primero que tienes que hacer, investigar en tu país, y yo sé que aquí afortunadamente nos escuchan en muchos lugares, ¿no? Tienes primero que investigar cuáles son las políticas. Por ejemplo, en México, la Secretaría de Educación Pública no tiene la infraestructura para reconocer estudios que no se hayan impartido en una escuela que oficial, ¿no? Que tenga reboe. Ya sea privada o pública, pero tiene que ser oficial, tiene que tener reboe, tiene que estar apegada a la normatividad. ¿Qué es el reboe? El reconocimiento de validez oficial de estudios que solamente emite la Secretaría de Educación Pública. Y esa es
es la validez de estudios, es decir, no hay la SEP, no hay que ya tendría que estar trabajando en eso, precisamente por el concepto de que date cuenta, amigo, que no puedes con el paquete, entonces vete a la desescolarización y entonces genera lineamientos que puedan proteger a esos papás y proteger los estudios y ese esfuerzo, como tú dices, maravilloso que están haciendo muchas mamás y que puedan ser reconocidos para que los niños puedan ir a presentar un examen y puedan ser validados y reconocidos sus estudios si se sabe que tienen los conocimientos que se requiere para ese nivel, ¿no? Claro. Que aquí esto sería algo interesante. Si hubiera, vamos a pensar en, como, la otra vez como vimos que alguien dijo, en un pon tú. El momento pon tú, ¿no? Pon tú que yo soy mamá de chavos desde primaria, secundaria y mini prepa, ¿no? Entonces yo tendría la posibilidad de ver qué es lo que mi chamaco tiene que entender de aquí a un año, ¿no? Y obviamente hay un montón de recursos en línea, nacionales y extranjeros, ¿no? Y ya yo voy diciendo, ok, ¿saben qué? Quiero cargarlos más en las mates, o yo soy una mamá pintora y quiero que pinten, o tengo una tía que es buenísima para física. Entonces se puede hacer una comunidad de estudio, claro. Yo te diría, lo primero es que hay que pensarlo muy bien. Ese pon tú que tú dices, hay que pensarlo muy bien, poner en la balanza todo, porque a lo mejor estoy teniendo que tomar esta decisión obligada por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias económicas y yo estoy súper aterrada y y me preocupa el rezago educativo de mis hijos y pues me di cuenta que cuando llegaron a la escuela pues a lo mejor no sabían todo lo que ya deberían de saber y yo me tuve que poner a repasar y luego como ahora pasaron a todos. Y luego como a mí ya se me olvidó porque también usted, señor y luego señora. Además estoy toda ansiosa porque no me alcanza y porque bueno, es un revuelo. Yo diría, piénsalo bien y esta no debe ser una decisión unilateral, ¿no? No debe recaer solo en la mamá. Si tú tienes esposo, tiene que ser una decisión en pareja y los hijos deben estar considerados en esa decisión. Que también aquí, por favor, si tú sigues protegiendo a tus hijos para que no se enteren, para que no tengan una infección, los estás pasando a traer. Es momento de que todos tengamos la autogestión, ¿no? Exacto. Y que todos sepamos por qué pasan las cosas y cómo esto va a ser una decisión en bienestar y a qué nos comprometemos todos, y sobre ¿no? todo poner en la balanza las ventajas y las desventajas que se van a tener y ver hacia dónde es más peso. Si hay un problema económico que te está llevando a la homeschool, los chavos deben de saber por qué, ¿no? Y si hay un plan de decir, oye, pues sí, mira, vamos a hacerlo, es que no es que puedas hacer un año de homeschool y otro no. Porque si tú ahorita tus hijos están en quinto de primaria y tú haces este año, te lo avientas, el siguiente lo vas a tener que inscribir en quinto de primaria. Claro. Porque como no hubo ese reconocimiento de estudios, necesitas pensar, ¿no? Y informarte muy bien, porque a lo mejor estoy hablando nada más por hablar, pero sí sería importante que lo platicaras. O tal vez de repente alguien ilumina la cepa ahorita y entonces eso sería lo ideal, que llegara la varita mágica y que dijera la CEP, voy a hacer exámenes generales, aquí está la guía de estudios, su hijo debe saber tanto, y si se pasó un año de homeschool en quinto, no se preocupe, señora, lo aceptamos en una escuela en sexto, hoy, ¿no? eso no existe. Esto no existe, y como creo que mencionaba, no sé si en el podcast pasado sobre las escuelas sombrilla, que se me hace de lo más absurdo del mundo, pero así le está haciendo muchas mamás, están buscando escuelas sombrilla, las mamás que hacen homeschooling. ¿Qué es una escuela sombrilla? Una escuela en Estados Unidos que te inscribe a tu chamaco en Estados Unidos, te emite esa escuela un certificado de que allí estudió, porque el chamaco va a hacer los exámenes de esa escuela de sombrilla, y cuando la escuela sombrilla te dé el certificado, tú vienes a la SEP y tramitas equivalencias, un proceso de equivalencia. Ahora, esto es en Estados Unidos. Si yo, por ejemplo, tengo a mi hijo en la escuela, instituto
América, debe de haber un montón, o México, o sea, no es porque esté conociendo a alguien, en No, todo no. México hay un Instituto México, un Instituto Juárez, ya saben, o Un sea, Instituto Pueblo, un Instituto Michoacán, sí, claro, entonces ponle el nombre que quieras, estoy diciendo México porque Sí, estamos en México, sí. entonces yo ya tengo, es una escuela de paga y yo Sí. les quiero decir que forzosamente van a ser mi escuela sombrilla, no señora, no se ponga no, necia no. y no empiece a hacer cosas No, intransigentes, no. esto es en Estados Unidos, si ahorita los Sí. profesores en este instituto en México no te están dando posibilidades, vas a tener que acatar la normatividad de la escuela y del Sí. Estado, y entonces Sí. aquí no estamos promoviendo Sí. la rebelión. Y entonces cuando vayas a tomar la decisión de sí hacerlo, pues es porque ya tienes todas las informaciones, Claro. toda la información en la mano. No vayas nada más que viendo a ver qué, o sea, no tomes una decisión acelerada. Ujú, Tienes que pensarlo ujú, muy ujú, bien, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que debes hacer? Si ya se tomó la decisión, ujú, lo que se recomienda es que hagas un periodo de desescolarización en tu casa. ujú. Es decir, es muy importante que inicies una etapa de desescolarización haciendo como, empezando por ti, Claro, hacerte a la idea de que vas a tener a tus hijos en tu casa, sí. que los niños van a estar allí y que este periodo de desescolarización, el nivel de éxito que tengas es que debe seguir existiendo horarios, Claro. debe seguir existiendo disciplina, debe seguir existiendo un espacio y un lugar adecuado. No lo vas a hacer en la cocina, no lo vas a hacer en su recámara, no lo vas a hacer en el cuarto de la tele donde pueden prender el videojuego. O sea, tienes que entrar en un periodo Lo cual donde hay un factor de dinero, o sea, Claro. le tienes que invertir, claro que le tienes Sí. que invertir. A lo Ajá. mejor no lo que le estabas pagando De a la colegiaturas, escuela. Exacto. pero nada es gratis en esta vida. De que vas a tener que imprimir unas hojas de superteacher.com, claro que lo vas a tener Sí, que hacer. sí. De que vas a tener que comprar Sí. papel y lápiz y hacer responsable y Ahora, hábitos. Sí, esto del periodo de desescolarización incluye que la familia en general Ujú, apoye, ¿no? ujú. Que tu pareja apoye, que Ujú. que todo mundo esté en el mismo canal de desescolarización y por favor, que la tía o la abuela no llegue de, ay, mijita, se te van a quedar bien burros. Mira, Claro, o sea, sí, que no o llegue sea, la familia no con sume. comentarios dañinos, Ujú. que la gente tenga en mente que están en un periodo de desescolarización y que la familia tiene que apoyar, porque los comentarios, las críticas de desaprobación, de qué barbaridad, qué van a hacer de estas criaturas, ahora ya no van a poder. Nadie los va a O sea, contratar, nadie dejen los de va a decir contratar, cosas que ni saben. nadie va a hacer qué va a hacer de su Ajá. futuro, o sea, por No favor, saben. no, ¿sale? Ujú. Entonces, eso es importante. Es como, digamos, como el hacerte el ánimo y mentalmente tienes que estar preparado Ujú. con toda la información. Ahora, no solo en cuanto a la información legal, ¿no? De legalización, sino también en cuanto a dónde voy a conseguir. Primero, ¿qué método voy a utilizar? A lo mejor, por ejemplo, a mí, si yo me viera, yo mamá, ahorita, pero por supuesto que yo implementaba un método Montessori. Para mí el método Montessori es hoy por hoy el mejor, el más adaptable a las generaciones de ahorita. Me parece muy, muy padre y yo me iría por eso. Entonces, si yo escojo el Montessori, oye, pues yo me meto a estudiar, me meto a ver dónde puedo conseguir cursos en línea, oye, cursos en ajá. línea de Montessori, dónde puedo bajar los materiales. Ahora que son muy caros, pues yo los hago a mano. Hay O que muchas los niños los hagan Exacto. también, o sea, no están Sí, mancos, pues. blogs, videoblogs. Ahorita creo que de lo que más tenemos es información. Entonces hay que ir ordenando y hay que ir eso, ¿no? Desde luego investigar la situación legal de tu país, qué va a hacer cuando termine la primaria, qué vamos a hacer cuando termine secundaria. Y si hay lagunas legales, asume las consecuencias. claro, o sea, claro. es que ahorita nadie me puede garantizar, me voy a aventar una moneda. Sí. En una de esas me dicen, ya pasaron a mi chamaco, en una de esas me lo regresan, ni modo y sin temor. Sí. Si me lo regresan está bien, porque ese año ya yo pude meterle una currícula que me había dado cuenta que tenía broncas con biología, y entonces hicimos más proyectos Claro. o cualquier otra cosa. Entonces, no es tiempo perdido siempre y cuando lo tengas estructurado. Y sin duda va a haber, o sea, la SEP es lenta,
seguramente va a generar nuevos dispositivos y nuevas políticas, eso sin duda. La cuestión es que no siempre llegan las cosas cuando las necesitas. Cuando necesitas tomar decisiones, ¿no? claro. Pero bueno, ahí va. Otra cosa es importante que tú vayas conociendo el estilo de aprendizaje de tus hijos, porque no todos aprenden igual. Si en un salón de clase tú sabes que hay diferentes, es importante que tú te vayas familiarizando con el estilo de aprendizaje de tu hijo para que la forma en que tú lo acompañes en su proceso de aprendizaje sea el más adecuado. Y aquí una nota al pie. Si yo, por ejemplo, suelo ser bastante visual y a mí me gusta ver lo que me están explicando, no solamente todas las clases me las vas a dar visuales. Sí. Tienes que enseñarme a que yo me adapte y ya sé que me gusta lo visual, pero también voy a tener que escribir, pero también voy a tener que... Entonces eso es importante. Sí. Otro punto, por favor, si tienes a tu hijo mayor de prepa, no le digas que le enseñe a sus hermanitos. No, eso no es desescolarización, eso es flojera. Eso es no permitir procesos apropiados de desarrollo. Son tus hijos, además, no los de él. Claro. Sí puedes ayudar que de repente le resuelvan una duda, claro, pero no que tenga la responsabilidad. Pero una cosa es su rol de hermano y otra cosa es de voy a tener que ser mi papá. Claro, o sea, no. Ahora, es bien importante hacer un plan de trabajo. Exacto. La estructura. Claro, la estructura. Y esto tiene que ver mucho con esta parte de administración de proyectos, ¿no? Ajá. Si tú eres tú trabajabas, por ejemplo, como project manager, o sea, es lo ideal que puedas aplicar esa metodología a tu plan de trabajo, que puedas estructurar, agendar, hacer proyectos tal día con tales horarios, igual que como le hace una maestra, de 8 a 9 tal, de 9 a 10 tal, de 10 a 11 tal, un recreo, un receso. Deportes, música. Música, que incluye inclusive hasta cocina, que puedan hacer un trabajo de chef, que aprendan a guisar, que laven, que hagan aseo, que laven sus platos, que tienda su cama. En una hora puedes decir, ok, esta es la clase de aseo y vamos todos a limpiar, a trapear, tú te encargas de esto y empezarles también. En Estados Unidos, yo sé que en algunas secundarias, no sé si sigue siendo ahorita, hay una clase que le llaman Home Ec, que es economía doméstica, que hace años ya no se da aquí en México, pero es esta parte de cómo llevar una casa, ¿no? Entonces, el hacer el aseo, el meter a lavar, el cómo sirve, puede ser parte de tu nueva currícula y es importante. Claro, sí. Lo que decíamos hace rato, definir un espacio de trabajo, eso es fundamental, ¿no? Y es un espacio de trabajo que tiene que ser lo más adecuado posible, iluminado, bonito, lindo. Investiga, por ejemplo, cuáles son los colores que estimulan al aprendizaje, porque también ahí puedes meter algo de Feng Shui, si te gusta, claro, ¿no? Sí. Hacer como, por ejemplo, una salita de meditación para que el que se cansó pueda estar, o sea, que hazlo padre, que se sientan felices. Pero otra vez, tú tienes que estar alineada, tú tienes que creer que esto es padre, porque si tú estás, me lleva, ahora voy a tener que ser maestra, mamá y trabajar, señora, esa decisión la tomó cuando hizo una familia, así de sencillo, ¿sale? Claro. Que haya podido tener paliativos para evitarse de ese hecho. Sí. No quiere decir que no siga siendo un hecho, es su responsabilidad. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo mucho, hace muchos años, cuando ustedes estaban pequeñas, yo tenía una amiga muy querida, pero muy querida. Ella vivía en una casita mini, que me acuerdo mucho que nos invitaba a su casa y en la salita de su casa, ella tenía muebles de sala muy grandes y fíjate que cuando nos sentábamos a tomar cafecito, porque me invitaba a su casita a tomar cafecito, sus rodillas y las mías se juntaban de lo pequeño que era su casa, ¿no? Casi decía, sácate la ouija, ¿no? Y yo, y ahí el futuro. Pero si llegaba un espíritu se tenía que salir ustedes porque no estaba muy chiquita. Muy chiquita su casita. Bueno, ella tenía 2 niñas y tiene un tercer embarazo, que también de esos que no está planeado el niño, y resulta de que tiene a su tercer bebé, no planeado, pero deseado con todo el amor del mundo, y resulta que cuando nace el bebé se le cae al doctor, se le resbala y el niño tiene un accidente en su cabecita y eso daña ciertas áreas del cerebro. Funciones.
Entonces, obviamente se desarrolla con problemas de aprendizaje, claro, con problemas motrices. Con problemas. Su situación económica era muy precaria, porque, pues, bueno, por razones que no vienen al caso. Y resulta de que en esa fecha, y te estoy hablando de los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, resulta de que en ese entonces ella lleva al bebé al pediatra, efectivamente el pediatra le confirma que tiene una situación problemática y entonces ella le dice, bueno, ¿a dónde lo puedo llevar aquí? Y entonces el pediatra le dice, bueno, aquí en México no hay ningún lugar que tenga una metodología que pueda ayudar a tu bebé, pero puedes ir a Filadelfia. ¡Claro! En Filadelfia ¡Vamos! hay Hace un 15 centro, días que estábamos ahí. Hay un centro que pediátrico, neurológico, maravilloso. Que no es como ahorita que te puedas meter a la página de ese No, lugar no, y ver claro que videos no, de ese claro que lugar. no. Y entonces mi amiga lloraba porque decía, es que cómo es posible que yo no voy a poder jamás, nunca juntar para ya no digas el boleto de avión para Filadelfia, no, o sea, man, jamás en la vida, ¿no? Para que me lo reciba. Y entonces lo que le dijo el pediatra fue, mira, no te preocupes, yo tengo a una paciente que tiene un bebé en las mismas condiciones, que pues ella tiene poder adquisitivo y va a Filadelfia una vez al mes y lleva a su bebé. Yo le puedo decir que nos mande todos los ejercicios y todo lo que, porque a ella la capacitan y lo que aprendan, y yo te lo paso. La puso en contacto con esta señora, se hicieron amigas y efectivamente la muchacha iba, la que podía ir a Filadelfia, iba y regresaba con un montón de hojas engargoladas. ¿Te acuerdas que en ese tiempo se usaban todas empastadas, engargoladas, todas fotocopiadas? Y la chava, muy buena onda, le traía su librito ya todo armado y le decía, mira, estos son los ejercicios. Entonces lo que hizo mi amiga fue, vendió su sala, y forró toda su sala comedor, en la cocinita mini que tenía, hizo una barrita y ahí se sentaba con sus hijos, y todo lo que era sala comedor lo forró de hule espuma, porque muchos ejercicios eran de rodar, de hacer marometas, de todo, ¿no? Y entonces ella allí en su casita geo, allí con todo acondicionado, porque por ejemplo, pues la otra señora que era muy rica, pues tenía para todo un salón para su hijo, ¿no? Y mi amiga no, mi amiga vivía en una casa geo, y en esa casa geo ella acondicionó y puso, y que pues que necesitaba una escalera para subir y bajar, y pues ella se la hacía de madera, ¿no? Y la forraba de foamy. Pues que ahora necesita unas argollas para que se cuelgue y haga como changuito. Pues ella hacía las de estas y mandaba hacer, y traía al carpintero y al herrero, y ella como podía iba acondicionando todo en su casita geo. Bueno, para no cansarte y no cansarlos con esta historia, mi amiga logró que su hijo entrara a primero de primaria como un niño normal. Reina. Sí. Ella logró que el niño pasara el kinder y aprobara, y no necesitó educación especial. El niño logró desarrollar todas sus fortalezas, y todo gracias al trabajo de mi amiga. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Cuando tú quieres y estás convencida que es... Cambias tu estilo de vida porque estás enfocado al bienestar de tu hijito. Claro, y entonces cuando iba a visitarla, pues ya no tomábamos café en ese mueble, sino que nos sentábamos en las colchonetas y ¿cómo se llama? Y nos quitábamos los zapatos y ahí platicábamos, y ustedes brinque y brinque por todos lados porque tenía un chorro de jueguitos, ¿no? En un espacio bien limitado, pero el amor, o sea, la dedicación, y eso es lo que es vocación. Exacto. No es cuestión de dinero, y eso es algo que quiero que les quede. Pero tampoco es gratis. Claro que no, ¿no? Entonces, ese es importante. Otro paso muy importante, y ya voy a cerrar, es el que te unas a una comunidad o grupo de apoyo. Hay un montón de grupos de well-being. O sea, es que 2020, tenemos el internet, tenemos todo el conocimiento. Es algo asequible, claro. Con que te metes una navegada, encuentras. Sí, claro, y que tus hijos también, que sepan que no son los únicos en el mundo, que hay muchos chavos que ya están siendo educados. Es más, ya hay gente que ya está con sus empresas,
que tuvieron homeschooling, que no hicieron, que no se educaron con la en el sistema tradicional. En el sistema, y que no se sientan bichos raros, o sea, esto va a ser cada vez más. Entonces, que hagan comunidad y tanto papás como alumnos. Y por último, pues nada más quiero cerrar con esta parte de que tú como papá, ustedes como papá, tienen que estar seguros, tienen que estar en paz, tienen que estar convencidos de que eso es lo mejor para la familia, para los hijos, y generar espacios de tranquilidad y armonía donde se propicie el aprendizaje, porque si no estás seguro y estás dudando, como tú decías hace rato, pues el chavo no se va a sentir igual de bien y vas a empezar a tener una situación que lo único que va a hacer es que van a sufrir todos. Todo. Esto tiene que ser con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque recuerden que se aprende en armonía. Si no hay espacios armoniosos, no hay forma de aprender. Entonces, a ver, ya platicamos de la desescolarización como proceso, de dónde viene la idea, las recomendaciones Wellbeing para la desescolarización, y yo quiero hablar un poco acerca, muy someramente, del rol de los profesores. Digo, creo que en nuestra comunidad siempre hay profesores que están muy metidos en darle al candela a la situación. Pero si por ahí dices, ok, ya se desescolarizaron todos, ¿yo qué voy a hacer? El perfecto tutor para acompañar a papás. Sí, claro. Hay que también pensar que es una área de oportunidad para todos. Y también tú puedes ayudar a adaptar esta cultura de autoestudio, ¿no? Porque estamos hablando con chiquitos, pero también cuando estés en secundaria o los chavos que están en prepa o hasta los mismos, los chavos que tenemos en carrera, hasta los mismos del doctorado, no tienen una cultura de autoestudio, de compromiso, de si no entiendo algo, lo checo en el diccionario. Todas esas cosas, o sea, esto no es muy sencillo como ya, me voy a desescolarizar, ya, tengo el mejor lugar, tengo la mejor actitud, voy a darle. Claro que no, es un proceso. Es un proceso. Y hay mucha gente que te puede ayudar. O sea, vamos a nada más a pensar, ¿quiénes utilizamos cuando estábamos estudiando primaria, secundaria, prepa? ¿Cuántos de nosotros necesitamos del profe que nos ayudara a clases extras de matemáticas o clases extras de química porque no le entendía o para mejorar la letra? Digo, yo con mi dislexia, o sea, pero sí necesitaba toda y eso la vida. No se ve mal, ¿no? O sea, y entonces en la tarde apoyo. ibas después de comer a hacer la tarea de mate con tu miss, y la miss de la tarde te recibía en su casa. Que escriben, oigan, ¿tienen algún show? Aquí está mi número, este es mi Facebook. Hay un montón de gente súper rifada y muchos de esos quiero decir que nos orgullece que sean parte de Wellbeing. Nosotros conocemos profesores preciosos, mises entregadísimas. Entonces, o sea, creo que es importante el que cambiemos el chip, y creo que ese es el punto de este ensayo y de este comentario. Yo cierro el ensayo que escribí para aprobar mi materia, y lo cierro con lo siguiente. Paremos de quejarnos ya, ¿no? O sea, esta es la realidad. Sí, claro. O sea, yo nosotras cuando trabajamos con profesores y capacitamos, y te sale el típico miss de que en mi escuela no se puede porque está prohibido, porque la directora no me deja, porque no se puede. A ver, espérame. Yo creo que sí se puede en la medida en que tú estás convencido de que cerrando la puerta de tu salón, la autoridad y el liderazgo educativo es tuyo. Claro. Entonces, yo les diría, paremos ya de quejarnos y de estarle echando la culpa a un sistema educativo que todos ya sabemos que es decadente y defectuoso. ¿Qué nos ganamos con estar criticando? Tú sé un agente de cambio innovador, refrescado, porque tienes la razón y tú sabes por qué no funciona el sistema. Entonces, tú genera un cambio y ahorita es lo que se necesita. Y lo que se necesita ahora es que todos nos responsabilicemos de nuestra propia formación. Claro. Porque si yo voy por la vida diciendo que soy ignorante por culpa de la SEP, perdón, pero no es cierto. No. Que soy ignorante porque fui a una escuela pública en lugar de que mi papá me pagaron, no es cierto. El rezago, hay ignorantes que van a escuelas privadas, se los prometemos. Y que llegan a doctorado. Entonces, es importante que todos tomemos las riendas y la responsabilidad de nuestra propia formación. El lunes tuvimos un curso de capacitación docente y hablamos sobre rúbricas. No puedo concebir cómo es posible que tú como docente te inscribas a un curso donde ni siquiera sepas qué significa una rúbrica. Si para ti el concepto de rúbrica es nuevo y nunca lo has escuchado, tu obligación es,
antes de entrar al curso, yo me pongo a hacer, para no llegar en blanco, ¿no? Porque pena ajena. Qué pena que yo esté preguntando ¿qué es un error? Pero no me queda claro, pero ¿cuál es? A ver, espérate, necesitas tener la responsabilidad de tu formación. Claro. No es responsabilidad tampoco de la escuela que te contrató capacitarte. Tu responsabilidad es tu propia formación, tu propio conocimiento, y en la medida en que nos hagamos responsables de nuestra propia formación, iremos mejorando nuestro nivel educativo, porque sí somos un país muy ignorante, sí somos, es que qué bárbaro la SEP, el secretario se la baña, mira nada más, es que nunca criticamos, pero ¿qué estamos haciendo como personas? Ya no digas como sociedad civil. Yo creo que sí vamos a hacer un blog que diga, yo terminé mi carrera, nunca esperé ser profesor, pero ya ahora de aquí como, entonces tengo que ponerme en orden. Sí, porque yo entiendo que no todos nacieron con vocación, pero si ya estás haciendo esto, si ya tienes la fortuna de tener trabajo con esta nobleza de profesión, haz lo mejor que puedas, ¿no? Exacto. Entonces, hagámonos responsables de nuestra propia formación y de nuestra propia educación, y enseñemos a nuestros hijos también a ser responsables y no estarle echando la culpa a nadie, a la maestra, al sistema, a la directora, al que te abre la puerta, al de la SEP, al de la educación. O sea, ya basta. Sí, muy bien, pues obviamente este es un tema que como siempre tiene muchísima tela de donde cortar, pero nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrar las ligas al blog y al Face también. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad de bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Bye bye. Bye.